MiG-3. Su predecesora, la Oficina de Diseño Mikoyan y Gurevich, fue fundada en 1939 por los diseñadores de aviones Artyom Mikoyan y Mikhail Gurevich. La oficina destacó por sus aviones de combate e interceptores, que fueron clave en las fuerzas aéreas soviéticas. Rusia, países bajo influencia soviética, la India y varios estados árabes. Los aviones Mikoyan se usaron frecuentemente en enfrentamientos aéreos con fuerzas estadounidenses y aliadas durante y después de la Guerra Fría, y se han vuelto comunes en la cultura popular. Los aviones Mikoyan son la familia de cazas a reacción más producida. Suscríbete a nuestro canal y recibe notificaciones cuando publiquemos nuevos episodios. El MiG-3 fue un caza e interceptor soviético usado en la Segunda Guerra Mundial. Fue una evolución del MiG-1, que había sido diseñado para cumplir con un requisito emitido en 1939 para un caza de gran altitud. Para minimizar la demanda de materiales estratégicos como el aluminio, el MiG-1 fue construido principalmente de acero, tubos y madera. Las pruebas de vuelo mostraron deficiencias, pero se ordenó la producción antes de corregirlas. El desarrollo del MiG-1, entonces llamado I-200, inició en junio de 1939 bajo la dirección de Nikolai Polikarpov. Eligió construir la aeronave más pequeña posible alrededor de la planta motriz prevista, minimizando peso y resistencia, siguiendo la filosofía del caza ligero. En agosto de 1939, Polikarpov cayó en desgracia con Iosif Stalin cuando fue a visitar fábricas de aviación en Alemania. En noviembre de 1939, las autoridades soviéticas dispersaron su equipo de construcción y formaron una nueva sección experimental, encabezada por Mikoyan y Gurevich, quienes más tarde fueron reconocidos, no con total justicia, como los diseñadores del MiG-1. Se desconoce mucho sobre el MiG-1 en combate, pues la mayoría fue destruida al inicio de la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la URSS en 1941. Aunque era difícil de manejar, se construyeron 100 antes de que el diseño fuera modificado en el desarrollo del MiG-3. Los numerosos defectos detectados en las pruebas de vuelo del MiG-1 llevaron a Mikoyan y Gurevich a modificar el diseño. Las pruebas se hicieron en una aeronave real en el túnel de viento T-1 del Instituto Central de Aerodinámica e Hidrodinámica para evaluar los problemas y soluciones propuestas. El primer MiG-3, nombrado así el 9 de diciembre, se completó el 20 de diciembre de 1940 y otros 20 fueron entregados ese mismo año. Las pruebas estatales de aceptación de 2 aeronaves de producción se llevaron a cabo del 27 de enero al 26 de febrero de 1941. Pesaban más de 550 libras que el MiG-1, lo que disminuyó la maniobrabilidad y el rendimiento. Tardar en llegar a 16.000 pies aumentó más de un minuto, y el techo de servicio fue 1.600 pies menor. El MiG-3 era más rápido que el MiG-1, tanto a nivel del mar como en altitud, pero su alcance seguía siendo menor a las 620 millas requeridas. Mikoyan y Gurevich protestaron los resultados de alcance, pues sus cálculos indicaban que el MiG-3 podía llegar a 630 millas con un consumo de 164 libras por milla. Culparon la deficiencia a no usar corrección de altitud y motores mal ajustados. Organizaron 2 vuelos extra entre Leningrado y Moscú para probar que el MiG-3 podía volar 621 millas. 2 aviones de producción volaron 680 y 600, 3 millas al 90% de su velocidad máxima a 24.000 pies. A pesar de los problemas iniciales con el MiG-3 en 1941, Mikhail Gurevich recibió el Premio Estatal Stalin por su contribución a la aviación soviética. La Comisión Popular de la Industria Aeronáutica anunció su plan de producción para el MiG-3 en 1941. El 9 de diciembre de 1940, la fábrica Savid número 1 cerca de Moscú debía construir 3.500 en 1941. En enero se entregaron 140. La fábrica Savid número 43 en Kiev
iniciaría la producción del MiG-3 y fabricaría 100 aviones para fin de año. La fábrica número 21, en Gorky, planeaba construir una versión mejorada del MiG-3. Aunque este programa fue cancelado poco después, Zavod número 1 iba en camino de superar su cuota, con 496 entregados en julio, 562 en agosto y 450 en septiembre. Sin embargo, en octubre, el avance alemán hacia Moscú obligó a la fábrica y a su oficina de construcción a evacuar a Kivyshev, en Siberia, donde la producción se reanudó en condiciones inadecuadas. Problemas de rendimiento. El MiG-3 apenas mejoró el manejo y al principio mantuvo el mismo pobre armamento de 3 cañones que el MiG-1. Esto reducía la velocidad del avión 12 millas por hora a cualquier altitud, lo que no gustaba a los pilotos. Algunos quitaron las cápsulas. La provisión para 6 cohetes RS-80 y 2 bajo las alas y 2 bombas formaba parte de las capacidades de armamento del MiG-3. Como muchos cohetes no guiados, el RS-82 era poco preciso. Las pruebas iniciales mostraron que, a 500 metros, solo 11 de 186 cohetes dieron en un tanque y solo 37 impactaron toda la columna de tanques. La precisión en combate era peor, pues los cohetes se lanzaban desde distancias mayores. El RS-82 necesitaba un impacto directo para dañar la armadura ligera alemana, ya que los disparos cercanos no dañaban. Los mejores resultados se lograban al disparar en salvas a grandes objetivos terrestres. Varios MiG-3 mostraron bajo rendimiento a gran altitud, aunque fueron diseñados como interceptores para esas alturas. El MiG-3 alcanzaba 398 mph a 23.622 pies, superando las 382 mph del Messerschmitt alemán. El Bf-109, F-2 en servicio desde 1941 y el Supermarine Spitfire, un keto británico con 375 millas por hora a baja altitud, eliminaban la ventaja de velocidad del Bf-109, F-2. El MiG-3 y sus pilotos no tenían ventaja de velocidad en el frente oriental, ya que el combate aéreo solía ser a bajas y medias altitudes. En grandes altitudes, el oxígeno solía ser insuficiente y la pérdida y barrena eran muy peligrosas, sobre todo para pilotos sin experiencia. El 10 de abril de 1900, 41 pilotos del 31 Regimiento de Caza de las Defensas Aéreas intentaron interceptar una aeronave de reconocimiento alemana de gran altitud sobre Kaunas, Lituania. Volando a 30.000 pies, las 3 aeronaves entraron en barrenas irrecuperables y los pilotos se vieron obligados a eyectarse, resultando en la muerte de uno de ellos. El Instituto Científico de Pruebas de la Fuerza Aérea envió a un ingeniero para investigar. Descubrió que los pilotos tenían poca experiencia en el MiG-3 y era su primer vuelo a gran altitud. Otros problemas incluían presión insuficiente de combustible y aceite a gran altitud debido a problemas con las bombas. Combate. El MiG-3 fue entregado a los regimientos de cazas de primera línea a partir de la primavera de 1941. Seguía siendo difícil y exigente de volar, incluso después de las extensas mejoras realizadas sobre el MiG-1. Muchos regimientos de cazas no se habían mantenido al día en entrenar a los pilotos para manejar la aeronave, y el ritmo acelerado de las entregas resultó en que muchas unidades tuvieran más MiGs que pilotos capacitados. Al 1 de junio de 1941, durante la invasión alemana, había 1.029 MiG-3 disponibles, pero solo 494 pilotos capacitados. En 1941, la falta de aviones de ataque obligó al MiG-3 a combatir a baja altitud, tarea para la que no estaba preparado, recordó el piloto Alexander E. Sheverev. El MiG era ideal sobre 4.000 metros, pero a menor altura era, como dicen, una vaca. Esa fue la primera debilidad. La segunda, el armamento, ya que las armas fallaban. La tercera, eran las miras imprecisas. Por eso nos acercábamos mucho y disparábamos a quemarropa, incluso con las limitaciones del MiG-3. Alexander Pokrushkin,
el tercer as soviético más destacado de la guerra, logró 53 victorias aéreas oficiales y 6 compartidas. Volando un MiG-3 al inicio de la guerra, logró casi 20 victorias. El primer combate aéreo de Pokrishkin fue un desastre. Al ver una aeronave desconocida, la atacó y derribó, notando al caer que tenía estrellas rojas soviéticas en las alas. Era un Sukhoi 2 del 211 Regimiento, pilotado por el comandante Mikhail Gazenko. Era un bombardero nuevo, secreto incluso para otros pilotos soviéticos. Pokrishkin voló rápidamente frente a los pilotos de MiG-3 que iban a atacar a los bombarderos Sukhoi, evitando más bajas soviéticas en su unidad. Por suerte, Gazenko sobrevivió, aunque el navegante murió. Pokrishkin reclamó su primera victoria al derribar un Bf-109. Al día siguiente, él y su compañero fueron atacados por 5 cazas enemigos durante una misión de reconocimiento. En otoño de 1941, Pokrishkin voló un MiG-3 y despegó bajo aguanieve y lluvia, tras el accidente de 2 pilotos al despegar. Su misión era ubicar al primer grupo Panzer de von Kleist, detenido en Shakhty, sur de Rusia, cuya localización habían perdido las fuerzas soviéticas. Después de algún tiempo volando a baja altitud, con poca gasolina y en mal clima, finalmente encontró la unidad enemiga y pudo regresar sano y salvo a la base. Por su información clave para el éxito de la misión, recibió la Orden de Lenin. Más tarde recordó que los diseñadores de la aeronave rara vez lograban combinar las características de vuelo del caza con su potencia de fuego. Las ventajas operativas del MiG-3 parecían estar opacadas por ciertos defectos. Sin embargo, estas ventajas sin duda podían ser aprovechadas por un piloto capaz de descubrirlas. El MiG-3 tuvo las mayores pérdidas porcentuales entre los cazas soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, con 1.432 derribos. Con el tiempo, los sobrevivientes se concentraron en las unidades de defensa antiaérea, donde las desventajas del MiG-3 importaban menos. El último se retiró antes de que acabara la guerra. Avia Restoration, de Rusia, reconstruyó 3 MiG-3. Todos usan motores Allison V-12. Uno se encuentra en el Museo de Aviación Militar de Pungo, Virginia, Estados Unidos. Otro, reconstruido de un avión derribado en 1942, volvió a volar en 2010. Permanecerá en Rusia. Si te gustan estos videos, suscríbete y recibe notificaciones de nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra videoteca.